El tema de hoy es Dios es fuego consumidor. Y cuando escuchamos este título, posiblemente no nos traiga buenos sentimientos el título del sermón, porque muchas veces hemos asociado el hecho de que Dios es fuego consumidor con cosas que nada tienen que ver con su carácter. Y por eso hoy quiero que entendamos esto, pero el sermón de hoy tiene que ver más, no tiene que ver con tanto definir a Dios, sino con entender el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tiene que ver con la misión de tu vida y de mi vida. Tiene que ver con el llamado que Dios nos hizo a cada uno. Y quiero decirte que hasta que tú y yo no estemos cumpliendo el llamado específico de Dios para nuestra vida, no vamos a encontrar plenitud en nuestra existencia. Y por eso espero que el tema de hoy nos revuelva, el Espíritu Santo nos revuelva para que entendamos que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros individualmente y tiene un plan con cada uno de nosotros cuando nos unimos, aquellos que aceptamos y creemos en el llamado de Dios individual, cuando nos unimos, tenemos un plan de Dios corporativamente. Un plan que se potencializa por la unión. Y por eso Dios creó la iglesia. Dios creó la iglesia a causa de la misión y por la misión. O sea, la iglesia es el resultado de la misión. Pero una vez que estamos en la iglesia, no podemos estar sin misión. Aquella persona que todavía no está en misión, no está en la iglesia de Dios. Puede ser que esté en una institución religiosa, pero no está en la iglesia de Dios. Todos los que nos entregamos a Cristo no podemos dejar de ser parte de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia no es un templo. La iglesia son todos aquellos que hemos elegido a Cristo como nuestra cabeza. Somos todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. No todos los que están en un templo o los que vienen a un templo le han entregado su vida a Cristo. Y puede ser que haya personas que están todavía en ese proceso de están atraídos por Jesús, pero todavía no se han entregado completamente a Jesús. Y es por eso que no estás en misión. Si tú no estás en misión es porque todavía no te entregaste totalmente a Jesús. Y alguien puede decir, pero entonces que tengo que salir a repartir volantes. No, la misión es algo natural. La misión no es algo que se fuerza. La misión no es parte de un programa. La misión no es un proyecto eclesiástico en el cual decimos vamos a traer como objetivo un alma a los pies de Cristo en un año. No, no tiene que ver con eso. La misión es el resultado del agradecimiento que siento cuando sé que Cristo me ama y que dio todo por mi vida. A la misión no se la obliga, es espontánea. Y por eso hoy, ojalá que al finalizar este tema, el Espíritu Santo nos muestre que Dios tiene un plan para nosotros. Y el hecho de que alguien no esté en misión no quiere decir que está siendo desechado por Dios. No todos hemos estado en misión siempre. Hay un proceso en el cual tenemos que crecer y hay un proceso que tenemos que pasar para llegar a recibir el llamado de Dios. Y ese era el proceso que tenía Moisés, que vivió Moisés. Moisés sabía que había sido llamado. Él tuvo entusiasmo por hacer las cosas como Dios quería, o mejor dicho, no como Dios quería, sino como Dios le había propuesto. Él tenía la convicción de que el pueblo de Dios estaba viviendo una gran injusticia, pero cuando él quiso entrar en la misión de Dios, se olvidó de consultar con Dios y utilizó los métodos que él había aprendido en Egipto para poder llevar adelante la misión de Dios. Y de eso ya predicamos. A la misión de Dios no se la puede cumplir con los métodos de Egipto. Y es por eso que Moisés se equivoca. Y al equivocarse, Dios permite que coseche las consecuencias de sus equivocaciones, pero las consecuencias de sus equivocaciones se transformaron en la mayor bendición de su vida, porque Moisés, en vez de separarse de Dios cuando falló, buscó a Dios como la solución. Y Dios lo tuvo que llevar al desierto por 40 años para desaprender todo lo que había aprendido en Egipto. Y sabes que el llamado de Dios se va a dar en tu vida cuando tú estás dispuesto a desaprender lo natural de los hombres
para entrar en lo sobrenatural de Dios. Y tenemos que entender que la obra de Dios no se la maneja con métodos humanos. La obra de Dios no se la maneja de acuerdo a los criterios de las empresas comerciales. La obra de Dios no se la maneja como a mí me parece. La obra de Dios se maneja como Dios quiere que se maneje. Y es en ese contexto que nos vamos a encontrar con este versículo. Después de pastorear Moisés 40 años, tiene un día, un momento muy especial. Y vamos a leerlo. Dice, un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Y así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Y presta atención a esto porque esto es muy importante para que entendamos el llamado de Dios a nuestras vidas. Y vamos a tratar de responder la pregunta que hizo Moisés. Moisés se acerca a la zarza. ¿Por qué se acerca a la zarza? Porque estaba ocurriendo algo raro. Yo me imagino que Moisés habrá visto muchas veces zarzas ardiendo en fuego en el desierto, porque era muy común, hacía mucho calor. Sin embargo, a él lo que le llama la atención, ¿qué es lo que le llama la atención? Que esta zarza no se consume. Lo lógico era que la zarza se consumiera, pero resulta que la zarza no se consume con este fuego y eso le llama la atención y Moisés se acerca. La pregunta es, ¿por qué no se consumía la zarza? ¿Cómo? Vuelvo a repetir, y gracias, ya lo respondieron bien. ¿Por qué no se consumía la zarza? Porque el fuego, ¿quién era? ¿Es Dios fuego consumidor entonces? Justamente lo lógico era que se consuma la zarza por el fuego. Sin embargo, cuando Moisés se acerca, se da cuenta que la zarza no se consume porque se da cuenta que el que está en la zarza, ese fuego que está en la zarza, es Dios. Quiere decir que Dios es un fuego consumidor, pero no es un fuego que consume. Quiere decir que Dios no es aquel que me enseñaron a mí desde chico que tenga que tener cuidado porque si Dios es fuego consumidor, cuidado porque me va a consumir. No, justamente este fuego consumidor no consume. Parece que no entendemos esto. Es más, esto muchas veces le inquieta a la gente porque la gente quiere que el fuego de Dios consuma. Pero acá es ilógico. Tendría que consumir, pero no consume. Y esto lo vamos a ver en gran parte de la Biblia. Y vamos a ver por qué la zarza no se consumía. Y ya lo respondieron ustedes, la zarza no se consumía porque ese fuego era Dios. El pecado nos hace pensar que Dios quiere consumirnos. Y por eso cuando decimos Dios es fuego consumidor, muchas veces enseñamos este pasaje que está en Hebreos, de que Dios es fuego consumidor desde el punto de vista del pecado. Lo enseñamos con una mentalidad pecadora y por eso transmitimos este mensaje y queremos darle miedo a la gente. Miedo acerca de Dios, miedo acerca de su santidad. No, es el pecado que nos hace interpretar ese fuego consumidor de la manera que Satanás quiere que lo interpretemos y de la manera que Satanás lo interpreta. Satanás interpreta que Dios quiere destruirlo y Satanás lo interpretó eso desde que se apartó de Dios en el cielo. Satanás está convencido de que Dios no lo quiere. Satanás está convencido de que Dios quiere destruirlo. Y fíjense, si cuando Jesús estaba, nos relatan los evangelios, venían los endemoniados y les decían, Señor, ¿por qué has venido a destruirnos? Cuando Jesús nunca había pensado destruir a ningún demonio. Es más, simplemente vemos a Jesús liberando, pero nunca vemos a Jesús destruyendo un demonio. Sin embargo, los demonios decían, vete de aquí porque has venido a destruirnos, porque eso es lo que piensan los demonios, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado nos engaña con respecto a quién es Dios. Y por eso, si queremos
Si queremos encontrar la misión de nuestra vida, lo primero que tenemos que aprender es quién es Dios. ¿Qué es Dios? Si Dios es fuego, ¿qué tipo de fuego es Dios? Y les voy a compartir algunas cosas. Bueno, en la historia de Adán y Eva. Adán y Eva huyen de Dios cuando pecan y oyen su voz. ¿Había cambiado Dios cuando Adán y Eva pecaron? No. Pero el pecado produjo en ellos la sensación de que el mismo fuego que veían antes, que era benigno, que era el resplandor de Dios, ahora venía ese fuego y ellos lo veían como que ese fuego venía ¿a qué? A consumirlos. Y ellos huyen de Dios. Y como ellos huyen de Dios, el fuego consumidor, entre comillas, va atrás de ellos y los busca, y no para consumirlos, sino ¿para qué? Para salvarlos. El fuego de Dios salva, no destruye. Es el pecado que nos hace tergiversar nuestra idea de Dios. Y así leemos la Biblia también. Es más, este problema que produjo el pecado en Adán y Eva, después lo heredamos todos los descendientes de Adán y Eva, nacimos con la mente retorcida. Entonces, la labor de la Biblia y la labor de Dios con los profetas era ir enseñándoles a ellos que Él no era consumidor. Sin embargo, los profetas no lo entendían demasiado bien. Lo fueron entendiendo paulatinamente hasta que llegó ¿quién? Hasta que llegó Jesús. El ser humano siempre quiso vivir lejos de Dios porque tuvo temor de Dios. Sin embargo, Dios nos muestra continuamente a través de la Biblia y a través de los relatos de la Biblia, a pesar de que los relatos de la Biblia no están perfectamente escritos por causa de las limitaciones de los profetas, podemos ver a través del mensaje que siempre Dios quiere estar con el pecador, siempre Dios busca al pecador, siempre la iniciativa de Dios es de salvar, nunca de destruir. Jacob en Peniel, ¿qué es lo que te hace sentir que Dios quiere destruirte? Es la culpa. Es la culpa que produce el pecado en tu mente. Y por eso no hay nada más desesperante que vivir con culpa. Y Jacob se había equivocado. El resultado lógico de las equivocaciones de su pecado es la culpa. La culpa te la pone el pecado, no te la pone Dios. Eso quiero decirte claro. Dios te da arrepentimiento, que es el antídoto contra la culpa. La culpa lo que hace generalmente es no asumir responsabilidades de lo que hice y trata de solucionar la angustia que produce la culpa echándole la culpa a otros, sacándome la culpa y echándosela a otros. Eso hace la culpa. El arrepentimiento me lleva a la responsabilidad, me lleva a reconocer mis malas actitudes, me lleva a reconocer, a hacerme responsable de lo que hice y entregárselo a Dios y a través de eso recibir paz. No solamente paz, sino también transformación. Y Jacob tenía culpa por todo lo que había hecho y él sentía de que Dios quizás estaba lejos de él. Y ustedes saben, un día cuando ya había crecido mucho Jacob, pero todavía le faltaba entregarse completamente, él se iba a encontrar con su hermano y sale a buscar a Dios en medio de su culpa. Y entonces viene Dios a buscarlo, como siempre Dios hizo, a encontrarse con el pecador, y Jacob piensa que es un enemigo. Y lucha con él toda la noche. Hasta que estaba rayando el alba y este personaje divino, que era nada más ni nada menos que Jesucristo mismo, le pega un golpe a Jacob en la pierna para que él se dé cuenta de que estaba teniendo una lucha que no tenía sentido. Y ahí Jacob se da cuenta y se aferra y le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Y ahora cuando se da cuenta que estaba luchando con Dios mismo, cuando se da cuenta la fuerza que tenía ese ser con el cual había luchado, y ahora se da cuenta que había estado luchando toda la noche y ese ser con un solo chasquido de su mano podría haberlo destruido. Ahora se da cuenta que este ser no venía a destruirlo, sino que venía para perdonarlo, venía a darle paz, venía a darle seguridad, venía a decirle lo que le había dicho antes, pero que él no había creído demasiado. No te dejaré hasta que cumpla todas mis promesas contigo. Y allí entonces se da cuenta que estuvo frente a la presencia de Dios mismo
Y dice así, Génesis 32:30, y Jacob llamó a aquel lugar Penuel o Peñel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo todavía estoy ¿qué? Estoy vivo. ¿Es Dios fuego consumidor? ¿Qué es lo que consume Dios? ¿Dios quiere consumir al pecador? Si todas estas personas habían pecado, no fue que se limpiaron para poder encontrarse con Dios. Y Dios salió a buscarlos a ellos, no para destruirlos. Manoa y su mujer. El ángel de Jehová había ido a decirles a ellos de que iban a tener un hijo que se llamaba Sansón. No les voy a contar toda la historia. Y cuando Manoa se da cuenta que era el ángel de Jehová, de paso quiero decirles que cuando aparece un ángel en la Biblia, nunca aparece con alas. Eso de que los ángeles tienen alas es parte de la iconografía de la Edad Media, pero en la Biblia ustedes nunca van a ver un ángel con alas. Van a ver los querubines que aparecen en Ezequiel, en Isaías posiblemente, con alas, pero que son otros seres celestiales que no son los ángeles. Los ángeles parecen seres humanos y muchas veces interactúan con nosotros, interactuaron con los personajes bíblicos y no tenían ningún ala ni ningún vestido súper resplandeciente, a veces sí aparecían con resplandor, sino a veces los seres humanos los recibían en sus casas y al final se daban cuenta que habían estado con un ángel. Y por eso posiblemente tú y yo nos hemos cruzado con muchos ángeles y no nos hemos dado cuenta. Posiblemente hay un ángel acá sentado que esté en medio nuestro y nosotros no nos damos cuenta. Porque a Dios les gusta así, actuar de esta manera, en la sencillez. Y bueno, cuando Manoa se da cuenta de que era un ángel, fíjense cuál es la reacción de Manoa. Dice, Manoa se dio cuenta de que aquel hombre era el ángel del Señor, pues no se les volvió a aparecer ni a él ni a su mujer. Y le dijo a su mujer, con toda seguridad vamos a morir, porque hemos visto a Dios. ¿Cuál era la idea que tenía Manoa de Dios? Que si veían a Dios, ¿cuál era el resultado? Dios los iba a consumir. Él pensaba que era fuego consumidor de acuerdo a la visión del pecado. Pero la esposa de Manoa, que había tenido más relación con Dios, le dice lo siguiente a Manoa. Pero ella le contestó, si el Señor nos hubiera querido matar, no habría aceptado nuestro holocausto ni nuestra ofrenda, ni nos habría dejado ver estas cosas, tampoco nos habría anunciado todo esto. No, Dios no está para consumirte. El fuego de Dios es para salvarte. El fuego de Dios es para limpiarte. Pero no es para consumir al pecador. Lo que consume al pecador es el fuego del pecado. Lo que consume al pecador es su mente tergiversada con respecto a quién es Dios. Porque en esto tendrán vida eterna. Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El único Dios verdadero, dice. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. ¿Sabes qué? Cuando tú conoces a Dios como realmente es, a través de Jesucristo, eso produce un cambio en tu vida, eso produce transformación y eso produce liberación del pecado. Porque tú cuando conoces a Dios como realmente es, quieres vivir en su presencia. Y cuando vives en su presencia, el fuego consumidor que nos enseñaron que consume al pecador, no, el fuego consumidor consume al pecado, te salva. Y por eso tenemos que leer la Biblia con otra mente. No podemos leerla desde el punto de vista del pecado, tenemos que leerla desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de Jesucristo. El profeta Isaías 6, 1 al 7. Vamos a ver la misma dinámica. Dios está llamando a Isaías. Y como todos somos pecadores, tenemos la idea tergiversada acerca de Dios. Y vamos a ver lo que pasa. Dice, el año que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo y con otras 2 volaban. Vuelvo a decir, estos no son ángeles. Estos son querubines, pero no son los ángeles que interactúan con nosotros.
y se decía el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé, ¡ay de mí! Voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, el Señor Todopoderoso. Yo, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En ese momento, uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenidas una brasa que había tomado de encima del altar. Y tocándome con ella en la boca me dijo, mira, esta brasa ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido quitada y tus culpas han sido perdonadas. Aquí pasa lo mismo que pasa con Moisés. Hay una zarza que lógicamente se tiene que consumir, pero cuando Dios, que es fuego, está en la zarza no se consume. Es más, pareciera que toma vida. Es algo ilógico al pensamiento humano. Y aquí pasa algo también ilógico. ¿Por qué? Porque dice, a Isaías le pasa lo que pasa a todo pecador, a todos nosotros cuando vemos a Dios, ¿qué sentimos? Que vamos a morir. Y pensamos que Dios nos va a consumir. Y no, Dios no nos quiere consumir. Y es más, dice, yo me voy a consumir por causa de mi pecado. No puedo ver a Dios y seguir vivo. Y entonces Dios manda un ser. ¿Qué toma el ser? ¿Dónde están las brasas? ¿En dónde? En altar. ¿Y qué hacen las brasas? Fuego. Y hace algo ilógico. Imagínense ustedes tomando una brasa y poniéndose en la boca a alguien. Poniéndosela en la boca a alguien. Hoy traté de crear una imagen con inteligencia artificial y bueno, me salió al profeta así con la boca saliéndole humo, pero después le dije, no, pero que se vea la boca quemada. Entonces me dice, no me lo permiten las reglas de... No les puedo traer una imagen con una boca quemada. Pero lo lógico es que si yo le pongo la brasa a alguien sobre los labios, ¿qué pasa con su boca? Es una tortura eso. Sin embargo, acá ustedes ven una tortura. No, porque cuando Dios actúa con el fuego, actúa de una manera totalmente diferente a como nosotros pensamos que el fuego es. Así como la zarza no era consumida, lo mismo pasa con las brasas que ponen en la boca de Isaías, no destruyen, sino que ¿qué hacen? Limpian y ¿qué más? Y perdonan, purifican. Ese es el fuego de Dios. Ese es Dios. Dios es fuego consumidor, pero es fuego consumidor para el pecado. Nunca Dios será fuego consumidor para el pecador. No, pero si el pecador se porta mal, yo te hago una pregunta. ¿Será que Dios puede ser más bueno que nosotros? Y bueno, claro que sí, lógicamente, o mejor, está mal hecha la pregunta. ¿Será que nosotros podemos ser más buenos que Dios? Porque si mi hijo se porta mal, y ojo, hay gente que lo hace. A veces hemos conocido personas donde a sus bebés, con las colillas de los cigarrillos, los quemaban cuando se portaban mal. Y cuando nosotros vemos eso, decimos, es alguien totalmente, ¿qué? Desquiciado. Sin embargo, nosotros le enseñamos a la gente que cuando la gente y el pecador se porta mal, cuidado porque Dios es fuego consumidor y lo va a consumir. ¿Será que Dios es así? Y a nosotros nos parece algo horroroso eso, pero sin embargo se lo atribuimos a Dios. ¿Cómo se debe sentir Dios cuando le damos esa imagen? Y esa imagen, lastimosamente, ha estado a cargo en las manos del cristianismo. El cristianismo se ha encargado de evangelizar al mundo con un evangelio totalmente falso, un evangelio que nunca dio resultado, un evangelio que lo único que hizo fue crear instituciones religiosas que se perpetúan por medio de políticas, por medio de la economía, por medio de métodos humanos, pero que no pueden entender el amor de Dios. Y hemos enseñado un Dios que tiene un infierno y a todos aquellos que se portan mal los está ardiendo al espiedo durante toda la eternidad. Y nosotros decimos, no, pero nosotros no creemos eso. Claro, no creemos en un infierno eterno, pero creemos en un infierno express. Un infierno McDonald's. Y decimos, los otros están en la mentira, están en la apostasía. ¿Y nosotros qué? Porque lo hemos hecho más corto al infierno, por eso entonces estamos en la verdad.
Un padre es tan malo si hace arder a su hijo por la eternidad o si lo hace arder por 20 días. Es necesario que entendamos a Dios a través del Espíritu Santo, que es el fuego que purifica. Es necesario que entendamos a Dios a través de Jesús. ¿Qué Dios vino a mostrar Jesús? ¿Cuál es el Dios que vino a mostrar? Dios vino a mostrar un Dios que salva. ¿A quién? ¿Al santo? ¿A quién salva a Dios? Al pecador. Un Dios que está dispuesto a renunciar a sus gustos por ir a buscar a alguien que está embarrado para darle la felicidad que Él tiene al estar en santidad. Jesús dijo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ese es el Dios que mostró Jesús. Ese es el Dios que nosotros debemos enseñar. Y ese era el Dios que tenía que conocer Moisés. Moisés tenía que encontrar al Dios verdadero. Y por eso ahora Dios no se le aparece en una zarza por casualidad. Dios tenía una intención. Era una parábola la zarza. ¿A quién representaba el fuego y a quién representaba la zarza? Ustedes ya saben, ¿a quién representaba el fuego? A Dios. Eso ya lo definimos. Pero ¿a quién representaba la zarza? ¿A quién? Claro, pero cuando se encontró Moisés con esta visión, ¿a quién representaba la zarza? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Moisés. Dios quería mostrarle que con una zarza, que lógicamente se tenía que consumir, cuando Dios se pone en la zarza un arbusto que nadie le daba atención, ahora se transforma en algo atractivo, algo que la gente quiere acercarse, algo que la gente quiere ver. No para hacer famosa la zarza, sino para mostrar que el fuego que arde en la zarza no consume. La experiencia de los apóstoles. Los apóstoles eran zarzas. Se encontraron con Jesús y se transformaron en los revolucionarios del mundo, que hasta ahora la obra que hicieron nos llega a nosotros. No podían hacer nada ellos, pero con Cristo hicieron todo. Y cuando Dios te llama para que entiendas que tú tienes que llegar a la condición de zarza para que Él pueda hacer todo en ti, para que Él pueda hacer todo lo que quiere ser a través de ti. Y por eso la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú no puedes cumplir la misión de Dios si te crees un roble. Solamente pueden cumplir la misión de Dios aquellos que nos creemos zarza. Aquellos que hemos reconocido que somos zarza. Alguien puede decir, no, pero yo conozco una persona muy exitosa en la iglesia y que está haciendo una... ¿Cuál es el éxito? A veces medimos el éxito en términos humanos. Dios eligió 12 pescadores, publicanos, prostitutas, para que el fuego de Dios se manifieste en esas zarzas y hagan la gran obra que hicieron. Y por eso cuando los apóstoles, después de haber recibido el fuego del Espíritu Santo en Pentecostés, se encontraban con los dirigentes religiosos. Fíjense lo que dice Hechos 4, 13 y 14. Dice, cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Además, el que había sido sanado estaba allí con ellos y por eso no podían decir nada en contra. La misión de los discípulos, que eran zarza, fue tan grande porque tenían el fuego, un fuego que no los consumía, un fuego que los potenciaba, un fuego que los hacía mostrar quién era Cristo. Y con ese fuego que no consumía, revolucionaron el mundo.
sigue después de encontrarse Moisés con la zarza, dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ya había reconocido Moisés que lo que estaba viendo era ilógico, que este fuego era diferente, que el fuego de Dios es diferente, es un fuego que no consume. Y eso entonces le hizo acercar a Dios. Esa visión de este fuego que no consume lo motivó a acercarse, pero cuando se estaba acercando, ¿qué dijo Dios? No te acerques más. Y alguien, ve, ahí está el fuego consumidor. ¿Qué pasaba si se acercaba más Moisés? Lo iba a consumir. ¿Será que quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto de que quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa? ¿Qué quiere decir? De paso, donde está Dios, allí hay santidad. ¿Dónde se manifiesta la santidad de Dios? En el Antiguo Testamento, como no entendían bien todavía los conceptos, la gente a la cual Dios se le revelaba, Dios se manifestaba en lugares. Pero en el Nuevo Testamento, Dios se manifiesta. ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Quién? Nosotros. Y donde está Dios, allí hay santidad. Ahora, ¿qué quiere decir? Quítate las sandalias de tus pies. Para eso tenemos que ir a esa época. ¿Y qué era? Cuando a alguien se le pedía que quite las sandalias de sus pies, ¿qué era lo que se estaba diciendo? ¿Saben? ¿Dónde se quitaba la gente las sandalias? ¿Cuándo? En el templo no. Vayan a Génesis capítulo 18 y ya van a ver que vienen unos forasteros y se encuentran con Abraham. Y como Abraham era hospitalario, ¿qué es lo que hace Abraham? Le dice, quítense las sandalias porque les vamos a lavar los pies. Cuando alguien le decía a alguien, quítate las sandalias, le estaba diciendo, eres bienvenido a este lugar donde yo habito. En Argentina, por ejemplo, quitarse las sandalias para esa época querría decir te dan un mate. Cuando en Argentina vas a una casa y te ofrecen un mate, quiere decir que sos bienvenido. Y más, si el mate es con la misma bombilla, todavía más. No sé qué habrá pasado con el COVID después de eso. Pero quitarte las sandalias quería decir yo te recibo en mi lugar y quiero que estés conmigo. Pero antes de recibirte quiero hacer algo. Lo primero que quiero hacer es que te quites las sandalias. Y alguien puede decir, no, él se tiene que quitar las sandalias porque Dios no acepta nada sucio. Ahora yo te digo, te quitas las sandalias. Alguien que estuvo caminando por el desierto con sandalias, se quitó las sandalias. ¿Qué solucionó? ¿Dónde está la mugre? Está en el pie transpirado, con polvo. Por más que te quites la sandalia, todo sigue siendo sucio. Pero las sandalias te las quitas con un propósito. En esa época, ¿cuál era el propósito de quitarte las sandalias? Era para que te laven los pies y que estés cómodo con alguien que no sé, a nadie le gusta la sociedad. Pero resulta que esta persona que no le gusta la sociedad te da un servicio para que los dos estén cómodos. Entonces con eso Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, hay algo que tú tienes que reconocer, que yo te quiero lavar los pies, yo te quiero sacar la mugre. Y quiero que sepas que eres bienvenido acá, porque el lugar donde estás es donde yo habito. Tengo algo para decirte. Yo les hago una pregunta, si Moisés no se hubiera sacado las sandalias, ¿hubiera cumplido el llamado de Dios? Y acá viene algo muy importante. ¿Y qué es lo importante? Para acercarte a Jesús, debes quitarte las sandalias. Y fíjense que no puse acá, para acercarte a Jesús debes quitarte la mugre. Sino que para acercarte a Jesús, tienes que estar dispuesto a que Él te lave. Y quiero decirte algo, si tú no estás dispuesto a quitarte las sandalias, quiere decir que estás rechazando la bienvenida que te da Jesús
y no vas a poder cumplir el llamado que Él te hace. ¿Y por qué digo esto? Porque está muy de moda que como Jesús, como Dios no es consumidor, yo voy a entrar en su presencia con sandalias. Eso de que me lave, yo voy a seguir con toda la mugre que tengo en su presencia porque Él me ama. Sí, Él te ama y porque te ama te quiere lavar los pies. No es cuestión de cantar Jesús me ama y seguir con las sandalias puestas. Hay que estar dispuesto a que Dios me lave y me lave todo lo que quiera lavarme. No nos confundamos. Dios es fuego para purificar mis pies. Dios es fuego, no es que Dios me va a destruir si no me quito las sandalias, sino que no voy a cambiar y no voy a poder entonces cumplir el llamado que Dios me hace. Y no hay mayor felicidad para alguien que vivir en el propósito de Dios. Si tú no eres feliz en la vida espiritual, es porque venir al templo se ha transformado en un entretenimiento espiritual, en un entretenimiento donde estás activo, donde estás haciendo cosas, pero simplemente es como una aspirina que trata de calmar la fiebre de un cáncer que está comiendo todo el cuerpo. No, Dios no quiere darte una aspirina, Dios quiere transformarte para que seas feliz, para que cumplas la misión y la hagas de corazón. No para que estés activo en una iglesia, sino para que llegues con tu influencia a todos los rincones de la tierra, así como usó a esas 12 zarzas o aquellas 11 zarzas que dejaron que su fuego habite en ellos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sacarte las sandalias? O cuando llega ese momento en que Dios te invita a acercarte más en su presencia, comienzas a poner excusas, que no hay que ser tan exagerado. Tú quieres ser un cristiano cool, que no parezca tan exagerado. Acá no es cuestión de... El cristiano no tiene que ser cool, tiene que ser fiel. No tiene que ser conservador, no tiene que ser liberal, tiene que ser fiel. Tiene que vivir para Cristo. Y si en tu vida cristiana tú todavía sigues diciendo los mismos chistes que decías hace 40 años, si tú sigues hablando de la misma manera que hace 4 años, si tú te sigues vistiendo de la misma manera que hace 2 años, tú no te sacaste las sandalias. Y alguien puede decir, ahora me va a decir, pastor, me vas a decir, Joel, ¿cómo me tengo que vestir? No, yo no te voy a decir, lo que te va a decir es Dios. Todo lo que hagas tiene que ser ¿para qué? Para su gloria. Y si no lo quieres, está bien, sigue con tus sandalias. No te quejes después de tu insatisfacción. No te quejes de que tu vida está así, es como un roller coaster, que hoy estás allí contento, mañana estás deprimido. Es todo o nada con Cristo. Es todo para la gloria de Él o nada. No puedo pretender ser un cristiano cool. Un cristiano actualizado. Sí, actualizado sí, porque Jesús siempre es muy actual, pero fiel a Él. ¿Se entiende? Pregunto, ¿estamos dispuestos a que Jesús nos lave los pies? ¿Saben que esto de sacarse las sandalias también tenía que ver con el hecho de quiénes andaban sin zapatos siempre? Los pobres. Entonces, cuando te acercas a Dios y quieres recibir el llamado de Dios, no pretendas acercarte a Dios con un sentimiento de superioridad. Porque Dios que es el más grande, se baja al nivel del ser humano para salvar al ser humano, buscar al ser humano y lavarle los pies al ser humano como lo hizo Jesús con sus discípulos. La grandeza de Dios se manifiesta en su humildad. Y cuando tú te empiezas a sentir que eres superior a otro por lo que estudiaste, por tu ortografía, por el dinero que tienes en la cuenta del banco, por los buenos hábitos que desarrollaste en tu familia, por el pariente que tienes, por la iglesia a la que vas, no puede ser usado por Dios. Punto, no puede serlo. Puede ser un evangelista proselitista, pero nunca vas a ser alguien que puede llevar personas a los pies de Jesús. Tenemos que quitarnos las sandalias para entrar en la presencia de Dios. Dios entonces se presenta y le dice
a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. De vuelta viene el miedo, porque Dios se revela, nuevamente surge el pensamiento del pecado. Sin embargo, vemos que en la medida que Moisés va conociendo a Dios, ya no tiene miedo. Y cuando llega al monte Sinaí, cuando pasan, después cuando el pueblo de Israel sale, todo el mundo, todo Israel no quería entrar en la presencia de Dios, y él iba y se metía dentro del fuego y no tenía ningún miedo. Porque él había creído de que Dios no era fuego consumidor, él era una zarza y hacía que la zarza reviva en medio de ese fuego. Los israelitas que estaban todavía en pecado veían con truenos, con relámpagos y tenían miedo. Y si pisaban el contorno de Sinaí, morían. Morían colapsados por su percepción de Dios. Yo una vez lo dije, es como un pajarito. Cuando era chico me acuerdo que me quería agarrar un gorrión que se había caído del nido. Y cuando fui a agarrar al gorrión, ¿qué pasaba con el gorrión? Empezó a temblar y por poco le agarra un paro cardíaco. Y yo les hago una pregunta, ¿yo quería destruir al gorrión? No, pero la percepción que tenía el gorrión de mí hacía que él se autodestruya. Dios da a Moisés una misión. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Y han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen a los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Esto es tremendo lo que Dios hace con Moisés. Un pastor de ovejas en medio del desierto, 40 años ahí cuidando ovejas, y ahora le dice, ve al rey más poderoso que existe en la tierra, ve y métete en la corte de faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Es como que ahora Dios me diga a mí, ve a la corte, ve a donde esté Biden o el presidente que esté de turno, y dile que deje a todos los hispanos que sean legales. Amén. No era cualquier... Y acá no es una declaración legal y ilegal, acá era dejar salir un pueblo libre. Cuando Dios te llama, siempre te va a llamar a una misión imposible. Si tú estás cumpliendo una misión que es posible, no has sido llamado por Dios todavía. Si tú estás simplemente trabajando en una misión para bautizar 60 en el año, nos van a poner 24 en el año 2024. Si estás en ese tipo de misión, Dios todavía no te llamó. Porque Dios siempre que llama a una misión imposible. Si tú estás haciendo una misión posible, es tu misión. Es la misión que tienes para resaltarte a ti mismo. Es la misión que estás haciendo para sobresalir tú. No es la misión de la zarza, es la misión tuya. No, cuando Dios te llama a la misión de Él. Y si tú estás en una misión posible, que estás calculando si dan, si no dan, si hacen las cosas, calculando todo humanamente, te quiero decir que no has entrado en la misión de Dios. Y por eso Forest City, Dios nos llama a nosotros a una misión imposible. ¿Por qué? Porque cuando nos llama a una misión imposible, lo único que podemos hacer es reconocer ¿qué? Nuestra incapacidad y reconocer la capacidad de Él. Entonces Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal de que yo mismo te envío cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo. Todos ustedes me adorarán en este monte. ¿Quién soy yo, Señor? Lo importante no es quién eres tú, es quién soy yo, dice Dios. Y yo estoy contigo. Y cuando yo estoy contigo, tú te transformas en un ser todopoderoso. No es por causa de ti, es por causa de mí. No son tus talentos. No son tus habilidades, son mis dones, son mis talentos, dice Dios. Y si tú estás dispuesto a estar conmigo, tú vas a hacer aquello que yo te encomiendo. Dios se presenta como un Dios diferente. Ustedes saben que hasta ese momento a Dios, a todos los dioses, se le llamaban como Dios, como hasta ahora.
Todos los dioses le llamamos Dios. Pero no había un nombre específico de Dios que lo identificaba como diferente a los otros. No, Dios es diferente. Dios es diferente entonces. Pero Moisés le respondió, el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó, yo soy el que soy. Y darás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy el eterno, yo soy el que no cambio. Yo soy el fuego que no consume. Yo soy aquel que perdona. Yo soy aquel que busca. Yo soy aquel que determino la salvación. Y si eso lo he determinado, lo determinaré siempre. Yo soy el que amo al pecador. Yo soy el que soy y no cambio. Ese es el Dios que llama. Ese es el Dios que nos envía, un Dios que no cambia, un Dios que predica, o sea, que salva, un Dios que da la salvación, un Dios que nos utiliza a nosotros como instrumentos de salvar a aquellos que están oprimidos por el poder de Faraón. Conclusión. Lo voy a leer rápido porque ya se fue el tiempo. Cuando uno tiene poco tiempo para preparar los sermones, predica sermones largos. Dice, cuando entiendas que no es por tus talentos, sino por el poder de Dios, entonces estarás cerca de la zarza. Cuando cuidar ovejas lo veas como una bendición y no como una carga, entonces estarás cerca de la zarza. Cuando entiendas que más importante que hacer algo por Dios es permitir que Dios haga algo grande en ti, entonces estarás cerca de la zarza. Cuando no te consideres más importante que otras personas, entonces estarás cerca de la zarza. Cuando sientas que no tienes nada para dar y todo por recibir, entonces estarás cerca de la zarza. Cuando estés dispuesto a que Jesús cambie y quite todo aquello con lo que no le das gloria, entonces estarás más cerca de la zarza. Cuando ya no te creas un roble, estarás listo para que Dios te utilice como una zarza. Y la última, no es tu preparación, tampoco tus talentos, no es tu apellido ni tu dinero, no es tu carisma, tampoco tu humildad, ni incluso tu ostentación de religiosidad. Es Dios habitando en ti que te capacitará para tu misión. Hermanos, Dios nos llamó a todos a una misión imposible. ¿Por qué Dios nos trajo acá? No hay casualidad. Estamos todos acá, comenzando por mí y siguiendo por ustedes, o comenzando por ustedes y siguiendo por mí, porque Dios tiene un plan para nosotros en este tiempo específico, en este lugar, y desde aquí nos está pidiendo a todos que cumplamos una misión imposible. Que Él se va a encargar de hacerla. Nosotros solamente tenemos que seguirlo. Tenemos que descubrir que Él es un Dios que no consume. Ese es nuestro mensaje. Un Dios que salva al pecador. Un Dios que perdona. Un Dios que se manifiesta en Jesús. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a sacarte las sandalias? Para que Jesús limpie todo aquello que no le da gloria. O aquellas cosas que no le dan gloria en este momento son más importantes que Jesús en tu vida. Yo quiero invitarles a que nos saquemos las sandalias y que dejemos que Jesús nos lave. Una vez que Jesús nos lave, vamos a ser testigos de las grandes obras que Dios quiere hacer. Y Él nos va a dar el privilegio de ser instrumentos, de ser humildes zarzas que se glorifican en Jesús. No te olvides que Dios nunca consume, Dios salva. Que Dios te bendiga.